Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que estará jugando dentro de un rato nada más. Desde las 20:15 horas horario de la Argentina, el Millonario estará recibiendo a Independiente en el Estadio Monumental en un encuentro correspondiente a la jornada número 4 del torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Marcelo Gallardo todavía tiene dudas intactas de lo que va a ser el 11 de arranque, teniendo en cuenta que, como ya sabemos, los primeros 3 partidos no han dejado conforme ni al entrenador, ni obviamente tampoco los hinchas, porque la realidad es que la mayoría de los jugadores en materia individual y también el equipo en materia colectiva no han estado a la altura de las circunstancias en los 3 primeros duelos de este certamen. Sin embargo, hay una base de jugadores que ya está bastante instalada como para ser titular, aunque también hay otros que se encuentran en duda. Vamos a estar hablando puntualmente de 2 situaciones y después también vamos a meternos en el mercado de pases. ¿Qué es lo que sucede con el jugador que iba a ser refuerzo pero que hoy su negociación está totalmente frenada? Con otro por el cual se empezó a negociar de manera muy tardía pero que hay más chances en definitiva de que llegue a River. Y después vamos a hablar del último por el cual también se estaría realizando un intento dependiendo de lo que suceda con un jugador que River ya vendió, aunque todavía no recibió el dinero correspondiente a esa transferencia y lo necesita si es que quiere salir al mercado nuevamente con todo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación. Ahora voy a estar primero repasando todos los nombres y después voy a meterme puntualmente en esas 2 situaciones que mencioné antes de 2 jugadores que están viviendo un momento un tanto particular a la hora de hablar de si forman o no parte del primer equipo. En cuanto a lo que es el 11 inicial, Marcelo Gallardo sabe perfectamente que la base de jugadores que jugó los primeros 3 partidos y también los 2 duelos amistosos es la que él por lo menos pensaba en un principio que iba a desarrollar el mejor nivel tanto individual como colectivo en River. Sin embargo, esto no está sucediendo. Eso no significa que ahora vaya a realizar una revolución y vaya a sacar a 7, 8 jugadores, pero por lo pronto, si ya en lo que fue el partido ante San Lorenzo cambió el sistema, pasó de jugar con 4 defensores a jugar con 5, y ya es obviamente algo que al DT lo empieza a preocupar un poco más y que ya no puede únicamente seguir repitiendo el mismo equipo porque prácticamente hay cosas que no funcionan y, como ya hemos dicho en más de una ocasión, tiene que jugar aquel que esté mejor. Es cierto, como comparamos a alguien que ha jugado los primeros 3 partidos mal con alguien que no ha jugado porque ha estado en el banco, y es muy complicado, pero por lo pronto el entrenador tiene que empezar a resolver ciertas situaciones si es que quiere que el equipo obtenga un mejor funcionamiento, por lo menos colectivo, y a partir de ahí, en base a las individualidades, River debería sacar la mayoría, diría el 90%, de los partidos del fútbol argentino adelante. Por lo pronto, nombre por nombre, ¿quiénes serían los jugadores que arrancarían el duelo ante Independiente volviendo a la línea de 4 defensores? En el arco va a estar Franco Armani, de eso no hay ningún tipo de dudas. Los laterales seguirán siendo los mismos. Gonzalo Montiel estará por el costado derecho, mientras que Marcos Acuña hará lo propio por el costado izquierdo. En la saga central es donde aparece la primera duda, porque Paulo Díaz, si nos referimos al nivel mostrado, y jugó mejor contra el Ciclón tanto que Martínez Cuarta como que Germán Pesela, así que podría llegar a ingresar en algún lugar de los dos de la saga. Por lo pronto, cada vez que Paulo Díaz ha entrado, lo ha hecho como segundo marcador central. Más adelante voy a estar hablando puntualmente de uno de los 2 zagueros que podría salir. En la mitad de la cancha, Rodrigo Aliendro podría ingresar en lugar de Enzo Pérez, mientras que el acompañante seguiría siendo Galopo. La idea de Gallardo es cambiar a uno de los dos del mediocampo, es decir, a Enzo o a Galopo, y teniendo en cuenta que el experimentado mediocampista necesita descansar más que el ex jugador de San Pablo, por lo pronto sería Aliendro quien ingresaría allí y no Matías Craneviter, que sería su reemplazante habitual. Los 2 volantes más ofensivos serían Matías Rojas, que sería quien ingresaría por el hecho de cambiar la línea de 4 defensores, porque obviamente hay que sumar a un nombre más en la línea de volantes, y sería el jugador paraguayo, teniendo en cuenta que Maxi Meza sigue estando indispuesto a causa de la tendinitis, recién volvería el próximo miércoles ante Godoy Cruz. Manuel Lanzini tendría su última posibilidad como titular, porque ya me imagino que de cara al próximo partido, si no tiene un buen rendimiento, saldría del 11, mientras que la dupla de delanteros se mantendría, más que nada porque Colidio no ha podido ganarse nuevamente su lugar en el 11 de arranque, así que Sebastián Druzzi y Miguel Ángel Borja seguiría siendo la dupla ofensiva.
En una de las últimas prácticas, Gallardo decidió sacar a Lucas Martínez Cuarta, es decir, que el chino estuvo entre los suplentes para el ingreso de Paulo Díaz. Esto se puede ver a dos cuestiones: a que el nivel del ex jugador de la Fiorentina no convence al DT, algo que puede llegar a ser lógico, pero teniendo en cuenta que van tan solo 3 partidos y la realidad es que lejos está Martínez Cuarta de ser el peor jugador del equipo. Es cierto que tiene todavía algunas imprecisiones bastante notorias, sobre todo en los cambios de frente y en los pases largos, donde no logra en general atinarle a sus compañeros, pero defensivamente hablando, es decir, en lo que respecta a la solidez, la realidad es que está bastante bien en ese sentido. A River por lo general no le llegan, y tan solo le han convertido un tanto en los primeros 3 partidos, y de hecho ese gol básicamente se lo hizo Armani solo en la primera jornada ante Platense. Después, no digo que la defensa de River sea sólida, porque siempre te da la sensación de que cualquier equipo te puede generar peligro, pero me parece que Martínez Cuarta no es el hombre menos sólido de esa defensa. Aún así, en una de las últimas prácticas, teniendo en cuenta que Paulo Díaz tuvo un buen nivel ante San Lorenzo, probó el muñeco con el chileno en lugar del jugador que fue bicampeón de América con la selección argentina. Muchos también se preguntan por qué no hizo lo mismo sacando a Pesela. Yo creo que por una cuestión de no mover todo el tiempo la saga central. Hay que tener en cuenta que Martínez Cuarta, si bien es cierto que sabe jugar ya sea como primer o como segundo marcador, si juega con Pesela lo hace por el costado izquierdo, mientras que si juega con Paulo Díaz lo hace por el costado derecho. Y me parece que ya Marcelo Gallardo quiere dejar a Martínez Cuarta como segundo zaguero para que pelee ese lugar con Paulo Díaz y que Pesela pelee con González Pires en lugar de primer marcador central. Esto quiere decir que cuando no esté Martínez Cuarta jugaría Paulo Díaz. Por eso mismo, y teniendo en cuenta el buen nivel del chileno, Gallardo probó esto. No significa que vaya a suceder, como dije antes. Tampoco es seguro que el jugador trasandino se meta en el 11 titular más allá del nivel que mostró ante San Lorenzo. A lo mejor Gallardo sigue dándole todavía un par de partidos más a la dupla de Pesela con Martínez Cuarta, pero como dije antes, tampoco es que hay un tiempo tan prolongado. Deberán empezar a agarrar solidez, o por lo menos dar esa sensación de solidez, porque como dije antes, River no es un equipo que sufra tanto defensivamente. Son sensaciones que se ven desde afuera, teniendo en cuenta que el equipo no está bien equilibrado, sobre todo en la mitad de la cancha. Veremos qué es lo que sucede con Martínez Cuarta. Yo creo que debería seguir siendo titular, pero por lo pronto Gallardo obviamente analiza variantes teniendo en cuenta el flojo nivel general del equipo. Y no sé puntualmente si Rodrigo Aliendro podrá venir a solucionar esas cuestiones. Obviamente sí. El ex Colón muestra el nivel que tuvo por allá en el primer semestre del 2023, donde hasta supo moverse como mediocampista central solo en un partido importantísimo como lo fue aquel ante Fluminense, donde River sí o sí necesitaba ganar el Monumental, y no habría ningún problema en que Aliendro vuelva a jugar como volante defensivo en este partido. Pero nos encontramos con un Aliendro en un nivel bastante más bajo y obviamente con un River en un nivel más bajo, sobre todo también en lo que respecta a sus compañeros en el centro del campo de juego. El Aliendro que compartió la mitad de la cancha en aquel partido lo hizo con Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz y Ezequiel Barco, mientras que en esta oportunidad lo hará con Giuliano Galopo, Matías Rojas y Manuel Lanzini, con 2 refuerzos y con un Lanzini que lamentablemente todavía no se ha encontrado en un buen rendimiento en ninguno de estos primeros 3 partidos. Aún así, el ingreso de Aliendro al 11 titular ya marca una postura por parte de Gallardo, sobre todo en relación a Craneviter, porque al irse Nicolás Fonseca, Craneviter quedó como el único jugador que debería competir por el puesto con Enzo Pérez. Sin embargo, ante la salida del experimentado jugador de 38 años, Gallardo siempre ha decidido poner a Aliendro, lo que significa que hoy Craneviter ocupa el lugar de tercer volante central. Y si llega a venir Kevin Castaño, de quien voy a estar hablando más adelante también en este video, Craneviter pasaría a ser el cuarto volante central, por lo que no entenderíamos que sigue haciendo en River, pero aún así es decisión del propio jugador. Pero volviendo a Aliendro, y tendrá una chance bastante oportuna para demostrar, porque acá la pregunta que deberíamos hacernos es: Enzo Pérez es el titular por lo menos en este arranque, por lo menos hasta que llegue Castaño, que sí es un jugador que juega sí o sí de mediocampista central. Ahora, ¿qué es lo que sucede si Aliendro, y ojalá que esto pase, porque todos queremos lo mejor para River, rinde de muy buena forma contra Independiente y el millonario logra
tener un buen rendimiento colectivo en base a que Aliendro mostró una muy buena versión como volante defensivo. Y en esa ocasión yo no dudo de que Aliendro pueda quitarle el lugar a Enzo Pérez, teniendo en cuenta que Enzo va a tener que descansar en algunos partidos, aunque esta vez la situación sería lo contrario, es decir, Aliendro pasaría a ser el mediocampista central titular y Enzo la alternativa, algo totalmente lógico, no porque Enzo Pérez haya mostrado un rendimiento súper bajo en los primeros 3 duelos, pero como dije también antes, y esto debe suceder en todos los puestos, tiene que jugar el que esté mejor, y si a Aliendro se le da la oportunidad de ser titular hoy frente a Independiente y demuestra un buen nivel, obviamente debería seguir siendo el número 5 de River, por lo menos hasta que alguien pueda arrebatarle el puesto. Y nos metemos ahora en el cierre del mercado de pases, no por una cuestión de tiempo, porque River todavía tiene como fecha límite para incorporar futbolistas el 12 de marzo, teniendo en cuenta que transfirió a Pablo Solari y Agustín Santana una vez se terminó el mercado en Argentina, por lo que la AFA le dio una prolongación más que extensa para ocupar los lugares de esos dos jugadores. Para empezar, la negociación por Lucas Esquivel hoy está totalmente frenada debido a que Paranaense volvió a cambiar las negociaciones, teniendo en cuenta que ahora quiere 5 millones de dólares en un solo pago. River había arreglado ese monto, pero hacerlo en 3 cuotas, y es por eso que como el más grande no quiere forzarse a pagar sí o sí lo que dice Paranaense, sabiendo que todavía queda un tiempo prolongado para negociar, la realidad es que hasta este momento River no ha enviado una nueva oferta y obviamente Paranaense, al volver a cambiar las condiciones, se decide hacer una contraoferta, está esperando a que River responda. Así que habrá que ver cómo termina siguiendo esta negociación, porque el jugador sigue sin estar concentrado, no juega prácticamente en el elenco brasileño. Recordemos que se está jugando el torneo estadual en Brasil, porque cuando arranque la competición oficial, lo importante, Paranaense no va a estar jugando el Brasileirao, sino que va a estar jugando la segunda división del fútbol brasileño porque descendió el año pasado. Así que seguramente Esquivel no quiera mantenerse allí. Paranaense juega un poco con que todavía el mercado de Brasil está abierto, por lo que espera que alguna oferta pueda llegar a convencerlo un poco más que la de River. Mientras que por el lado de la dirigencia del más grande, como saben que tienen hasta el 12 de marzo para negociar por la contratación de un jugador, obviamente tampoco están apurados en cumplir al máximo las expectativas que tiene Paranaense a la hora del monto y las formas de pago para terminar de incorporar a este lateral izquierdo. Aún así, Esquivel sería un jugador muy importante en River. Primero porque hoy no hay una alternativa clara para Acuña en ese sector. Y segundo porque el hecho de que llegue Esquivel podría provocar que Acuña pase a jugar a la mitad de la cancha, lo cual podría ser muy productivo, sobre todo teniendo en cuenta el desgaste físico que suele hacer el futbolista de la selección argentina en cada uno de los partidos. Esquivel es un jugador además joven, por el cual River podría tranquilamente recuperar la inversión. Así que habrá que ver qué es lo que sucede. Hoy la negociación está frenada porque en River entienden que el último ofrecimiento que hicieron debería haber sido suficiente como para que Paranaense finalmente acepte esa propuesta y Esquivel esté jugando en River. De hecho, la idea era que entre miércoles y jueves el jugador viaje y se convierta en nuevo jugador del Millonario, algo que todavía lamentablemente no ha sucedido. Y en el caso de Kevin Castaño sucede absolutamente todo lo contrario, porque se empezó a negociar bastante más tarde por él, debido a que sí o sí había que oficializar la venta de Agustín Santana, porque de esa manera River liberaba el cupo de extranjeros correspondiente como para poder contratar a un futbolista nacido fuera de la Argentina. Y si bien es cierto que todavía están en charlas con el Krasnodar de Rusia, primero se llevaron la buena noticia de que no iban a tener que poner el dinero que se decía en un principio, que era de 10 millones de dólares, y segundo, porque hay muy buena predisposición absolutamente de todas las partes para que se haga esta transferencia. Es cierto que al principio de la negociación con Atlético Paranaense y Lucas Esquivel también se decía lo mismo, y hoy la negociación está trabada, por lo que uno no sabe verdaderamente cómo puede terminar de desembocar todas las charlas, sabiendo que a veces el club dueño del pase del jugador te la hace difícil. Sin embargo, River estaría desembolsando entre 6 y 7 millones de dólares por el jugador, y ya el padre ha comentado a través de sus redes sociales personales que se está haciendo absolutamente todo lo posible para que los primeros días de la próxima semana, es decir, entre lunes y martes, se termine de llegar a un acuerdo óptimo y de esa manera el jugador pueda vestir la camiseta de River. Castaño tiene intenciones de salir de la Liga de Rusia porque los equipos de esa competición en cuestión no están jugando certámenes continentales, es decir, Champions, Europa League, Conference,
porque la UEFA les ha quitado esa posibilidad debido a algunos temas extrafutbolísticos ya desde hace un par de temporadas. Debido a esto, y también teniendo en cuenta que dentro de poco menos de un año y medio se estará jugando el Mundial del 2026, estoy hablando del Mundial de Selecciones, el futbolista quiere tener competitividad y regularidad en una liga más importante. Y como no le ha llegado nada verdaderamente relevante de Europa, obviamente hay que mirar lo que es el fútbol argentino y la posibilidad de jugar la Conmebol Libertadores y el Super Mundial de Clubes de la FIFA a mitad de año con la camiseta de River. Por lo pronto, el millonario está en negociaciones, los dirigentes están entablando todos los días charlas con algunos directivos del Krasnodar de Rusia y, como dije, hay buena predisposición. Veremos si a principios de la semana que viene se termina de cerrar el acuerdo. Es un mediocampista central que hoy River no tiene, ese volante de marca y de quite y pase rápido que podría acomodar un poco lo que es el equilibrio en la mitad de la cancha, y además obviamente para tener un recurso más, porque River ahí tiene a Enzo Pérez, a Liendro y a Craneviter, que son tres futbolistas que no darían hoy la garantía de que puedan ganarse un lugar en el 11. Aún así, Castaño seguramente cuando llegue necesitará un periodo de adaptación lógico, pero me parece que terminaría siendo un buen refuerzo. Y un punto a tener en cuenta, y algo nada menos importante, es que todavía el grupo inversor Foster Gillett no le ha enviado a River el dinero por Rodrigo Villagra. Y tampoco ha decidido en qué club va a jugar Rodrigo Villagra. Y son dos temas muy pero muy importantes. Primero de todo, porque el dinero no solamente haría que el millonario recupere la inversión que en su momento hizo por el mediocampista central. Recordemos que pagó alrededor de 8 millones de dólares a Talleres de Córdoba en enero del 2024 y ahora lo habría vendido por 11,5, quedándole a River poco más de 9 millones de la moneda estadounidense, lo que le serviría para ir al mercado otra vez con mucha fuerza. Y segundo, también es muy importante saber a dónde se va a ir. ¿Por qué? Porque si Villagra es transferido, o si mejor dicho, si el grupo inversor lo mete en algún conjunto del fútbol argentino, River no libera un cupo más, es decir, solamente tendrá dos posibilidades para incorporar futbolistas hasta el 12 de marzo y los dos lugares serían ocupados, si es que todo sale bien, por Lucas Esquivel y Kevin Castaño. En cambio, si Villagra termina yéndose al exterior, a cualquier equipo, y digo esto porque se han mencionado miles de clubes, desde el Santos de Brasil hasta un equipo de la primera división del fútbol italiano, hasta Estados Unidos, se ha hablado absolutamente de todo, pero si el grupo inversor mete a Villagra en algún equipo extranjero, River libera un cupo más y tendría posibilidad hasta el 12 de marzo para traer un tercer jugador extra. Esto quiere decir que ahí River podría salir al mercado nuevamente con fuerza para incorporar algún jugador más que crea Gallardo que le venga conveniente al equipo. Y creo yo que hoy a River le viene conveniente cualquier tipo de futbolista que ayude a mejorar cualquier aspecto que hoy por hoy tiene el equipo. Así que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. No hay chances de que la negociación se caiga, hay que decir esto, Villagra ya no es futbolista de River y Foster Gillett va a enviar el dinero. El problema es que hay que saber cuándo y también hay que saber dónde va a jugar Villagra. Por eso mismo están a la espera de esta resolución. Lo más probable es que también entre lunes y martes se termine de decidir absolutamente todo, porque también el propio futbolista seguramente tenga intenciones de saber dónde jugar. Yo creo que le habrían prometido algo que finalmente no se cumplió y ahora están buscándole algo que sea medianamente similar, porque lugares donde meter a Villagra hay, no es que no hay ningún equipo que lo quiera, pero obviamente el jugador también tiene sus pretensiones tanto deportivas como económicas y por eso los empresarios en cuestiones que manejan este grupo inversor están intentando cumplir absolutamente con todo. Y el futbolista que se ha mencionado que River podría ir a buscar en caso de que se solucione lo de Villagra es Jefferson Soteldo. Es cierto que habría un inconveniente con el cupo de extranjeros, pero por lo pronto en River no hicieron hincapié en eso, sabiendo que igual le consultaron a su representante con quien ya hablaron en otras oportunidades y también alguien se acercó a la dirigencia del Santos de Brasil para saber en qué condiciones podría salir el jugador venezolano. Por lo pronto, Soteldo está jugando en el Santos, que está totalmente revolucionado con la llegada de Neymar, y River estaría buscando un jugador que se desempeñe como extremo, ya sea por el costado izquierdo o como por el costado derecho. Soteldo lo hace normalmente por el lado izquierdo para enganchar hacia la derecha, hacia su pierna más hábil. Hoy River no tiene
un futbolista que se mueva por ese lado, porque la realidad es que el Piti Martínez podría hacerlo, pero no ha estado disponible, y además hay que ver si el Piti juega específicamente de eso, porque yo creo que cuando esté a disposición y al 100% físicamente, Gallardo lo va a poner más cerca de la mitad de la cancha, y después el otro es el juvenil Jan Subiabre, que todavía con Gallardo no ha sumado ni un solo minuto y que hoy está representando a la selección argentina en el Sudamericano Sub-20. Por lo pronto, Soteldo es un futbolista que interesa en River desde hace mucho. De hecho, Gallardo, cuando fue a ver partidos de la Liga Chilena en el año 2017, cuando el jugador estaba jugando un Huachipato, ya estaba totalmente interesado en él. Es cierto que su ficha no es baja, es un jugador bastante caro en lo que respecta a su contrato, pero como dije antes, si se termina de oficializar la venta de Villagra y a River le ingresan alrededor de 9,5 millones de dólares, el dinero para contratar a Soteldo va a estar. Después, es cierto que no va a ser el único nombre que surja, porque la realidad es que en River no tienen una sola alternativa si es que verdaderamente van a salir al mercado nuevamente a comprar un jugador. Algo que es muy posible teniendo en cuenta la extensión que hay para justamente incorporar a un futbolista. Porque si tenés tiempo hasta el 12 de marzo, si bien es cierto que Gallardo va a querer nombres muy puntuales, no vale la pena no utilizar ese cupo si River verdaderamente lo obtiene, si es que Villagra se termina yendo a jugar al exterior. Así que lo más probable es que se barajen muchos nombres. El de Jefferson Soteldo es uno de ellos porque no deja de ser un futbolista que todavía no llega a los 30 años, que está jugando en el fútbol sudamericano, es decir, que sabe perfectamente lo que es la competencia en las distintas ligas de nuestro país. Y por lo pronto también, no digo que haya intenciones del jugador de salir del Santos, pero si le llega un ofrecimiento que lo satisfaga, obviamente el futbolista analizará la posibilidad de irse y en este caso de ponerse la camiseta de River. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, importantísimo que River en condición de local empiece a hacerse fuerte. Es cierto que hasta ahora el último partido que ha disputado lo ha ganado, que fue contra Instituto por 1-0, pero lo hizo mostrando una baja versión futbolística en general. También es cierto que Independiente es el puntero de la zona B de la liga, que lleva 3 victorias en 3 partidos, pero es un clásico y River debe ganarlo. Veremos si Martínez Cuarta mantiene su lugar en el 11, veremos si Rodrigo Aliendro se impone para jugar en el centro del campo de juego, en el lugar de Enzo Pérez. Y después veremos qué es lo que sucede con el mercado de pases. Con la hoy frenada llegada de Lucas Esquivel, River deberá o aceptar las condiciones de Paranaense o esperar un poco a ver si el equipo brasileño baja las pretensiones en lo que respecta a la forma de pago. Se estaría cerrando entre lunes y martes la llegada de Kevin Castaño. En ese mismo tiempo también se estaría oficializando dónde jugaría Rodrigo Villagra y en base a eso River podría tener tiempo para incorporar un tercer jugador más hasta el 12 de marzo y también existe la chance de que el último fichaje de River sea Jefferson Soteldo, aunque para eso todavía falta porque River tiene que esperar a ver qué es lo que sucede con Villagra y recién ahí podría empezar a negociar con el Santos por el futbolista venezolano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.